Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos los que el día de hoy nos acompañan en estos webinars de la Facultad de Comunicación que hacemos en colaboración también con nuestro Centro de Formación y Actualización Docentes, el CEFAD de la Universidad Anáhuac, México. Y bueno, pues hoy un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida en estas sesiones que tenemos ya establecidas de manera permanente aquí en nuestra facultad, y en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, yo les agradezco el que hoy nos acompañen y puedan seguir esta transmisión que vamos a tener, en la cual vamos a poder escuchar a uno de nuestros colegas, amigos y también estudiante en nuestro doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, el maestro Luis Herrero Corona, quien él se está desempeñando actualmente como director activo dentro de las eras de Motecni. Yo le agradezco muchísimo a Luis Herrero que esté el día de hoy con nosotros. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Un gusto, un placer estar aquí. No, pues al contrario, un gusto para nosotros que nos puedas acompañar y bueno, pues como ya estábamos diciendo ahorita, bueno, pues estaremos empezando esta sesión que vamos a tener de contigo. Entonces yo te agradezco de manera muy puntual el que nos acompañes, el que nos permitas, obviamente compartir también de manera generosa tus conocimientos y estas áreas que tú has venido trabajando, sobre todo en una temática que, como bien comentábamos antes de dar inicio a este webinar, inquieta a muchos. ¿Cuál es el futuro de la investigación de mercado? ¿Qué pasa con toda la investigación que se está haciendo en plataformas sociodigitales y también en plataformas online? Hoy, sobre todo, que nos encontramos en esta parte del confinamiento y que muchas veces no permite, como tú ya nos decías, salir a las empresas a encuestar, a realizar su trabajo, y seguramente por ello muchas personas que hoy se suman a nuestro webinar pues tendrán inquietudes al respecto. Y yo, para que aquellos que no tienen el gusto de conocer tu trayectoria, me voy a permitir compartir una presentación rápida donde vamos a leer un poquito de tu semblanza, y si me permiten un segundo. Pues bien, decíamos, hoy se encuentra con nosotros el maestro Luis Herrero Corona para platicar sobre el diseño de encuestas digitales. El maestro Luis Herrero, como bien decíamos, además de ser miembro de nuestra comunidad Anáhuac, él es estudiante del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica por esta universidad, y está también por iniciar ya su quinto semestre, ya casi a punto de concluir el mismo. Él obtuvo su MBA por parte de la Universidad de Texas en Austin, graduándose con la mención honorífica de excelencia por logro académico sobresaliente. Es licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, y en su trayectoria profesional ha dirigido por más de 20 años empresas dedicadas a la investigación de mercados y evaluación de la opinión pública para el sector privado y gubernamental. Fundó y dirigió la Agencia de Investigación de Mercados LAC, Intermarketing Asociados, donde trabajó en la obtención, desarrollo y administración de proyectos de investigación de mercado por más de 15 años, principalmente para la industria farmacéutica, para clientes que incluyeron 5 de las 10 empresas más importantes de la industria del cuidado de la salud a nivel mundial. Fue director general de la empresa Suazor Consultores, dedicados a la consultoría de negocios e investigación de mercados, donde coordinó proyectos que implicaron la aplicación de más de 450,000 cuestionarios. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de las eras de Motecnia, teniendo a su cargo la responsabilidad de planear, organizar y dirigir y controlar todas las actividades estratégicas de la empresa. Adicionalmente, ha apoyado al CONACYT en el análisis de las encuestas de seguimientos de impactos y beneficios de programas de estímulos de innovación, PEI, y yo te agradezco muchísimo que nos acompañes el día de hoy. Luis, gracias por estar con nosotros, y te cedo los micrófonos y la pantalla también para que puedas compartir. Yo de este lado me seguiré quedando para dar acceso a todavía las personas que van llegando con nosotros. Les agradezco muchísimo, y en unos momentos más, cuando concluya la presentación el maestro Luis Herrero, iniciaremos nuestra sesión de preguntas y respuestas, en las cuales ya les permitiremos de favor que bueno, vayan obviamente compartiendo sus inquietudes, ya sea a través del chat o a través también
de la aplicación que les permite levantar la mano de manera virtual. Adelante, Luis, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Jorge. Antes que nada, quiero agradecerte a ti como coordinador del doctorado de Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Quiero agradecer también a la Universidad de Anáhuac por esta invitación, por esta plataforma. Me parece que es algo muy interesante lo que están haciendo y estos webinars de los lunes nos permiten a varios que formamos parte de la comunidad compartir con los demás pues el poco o mucho aprendizaje que tenemos en nuestra práctica profesional y de esta forma logramos transmitírselo a los demás, aprovechando pues ahora sí que las tecnologías a las que tenemos acceso. Entonces, continúen con eso, es algo muy importante y me parece que muy valioso para toda la comunidad. Y después de esta fecha me verán también los lunes, pero del lado de los participantes, porque me parece que es algo que a todo mundo enriquece. También agradezco a mis compañeros del doctorado, que ya los vi varios que se estuvieron sumando y pues hemos hecho una gran amistad, un gran equipo que nos apoyamos en todas estas oportunidades de trabajo y pues les agradezco estar aquí echando porras como siempre. Mis compañeros también del trabajo, que ya vi que también están sumándose a esta plática. Mis amigos, mis familiares, pórtense bien, por favor. Y bueno, si me permiten, comenzamos. Esta plática la di con mi amigo Julio Rosales la semana pasada en un webinar que él preparó para unos clientes y para una comunidad a la que él tiene acceso. Sí, algunos de ustedes estuvieron apoyándonos, como decía yo, hemos hecho ahí este gran equipo entre los unos y los otros, pero en esta ocasión he agregado un nuevo contenido, así es que me parece que les va a gustar. No es algo que hayan visto al 100%. Vamos a comenzar definiendo qué es una encuesta para que hablemos ahora sí que de lo mismo, con el mismo idioma. Aquí yo estoy tomando la definición de, pues, de casa. Déjenme nada más, perdón, hacer la pantalla que no los veo. Aquí está, porque si no, no los veo. Ahora sí. Vamos a definir qué es una encuesta. Una encuesta es un método en el cual se utiliza para conocer el estado de opinión sobre un determinado tema y consiste en realizar una serie de preguntas a una muestra representativa de la población. Esta palabra es clave, que sea una muestra representativa. Y a partir de las cuales respuestas vamos a inferir los valores de la población en su conjunto. Esta es una definición de María de las Heras que viene en su libro Uso y Abuso de las Encuestas de 1999 y me parece que es muy apropiada para comenzar a hablar de las encuestas. Quiero comentarles el caso de una revista que ya es histórico para los que nos dedicamos a esto, es un gran caso ya conocido. Es el caso de la revista Literary Digest, la cual era una revista de principios del siglo XX, más o menos abordaba temas de interés general, había, pues digamos, una distribución a través de suscripciones y se les ocurrió empezar a preguntar a los suscriptores de la revista por quién iban a votar en las elecciones presidenciales. Entonces, empezaron a predecir los ganadores de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esto lo comenzaron a hacer en 1916 y les empezó a ir bien. Le atinaron a 4 elecciones seguidas, pero llegó la elección de 1936. En esa elección, los contendientes eran Alfred Landon por el Partido Demócrata y Franklin Roosevelt por perdón, al revés, Landon el republicano y Roosevelt el demócrata, que la revista hizo también su predicción. Entonces, invitó a participar a 10 millones de personas. Imagínense la cantidad de invitaciones. 10 millones de personas mediante el envío de tarjetas postales. Estas personas abarcaban tanto a los suscriptores de la revista como a dueños, por ejemplo, de automóviles, o sea, listados del equivalente a lo que sería la tenencia, por ejemplo. Directorios telefónicos, porque bueno, en 1936 tampoco había todo mundo con posibilidad de tener un teléfono, tampoco es que todos tuvieran automóviles, entonces digamos, agarraron varios universos, ¿no? Respondieron 2.300.000 personas aproximadamente y ya le habían atinado a las 4 elecciones anteriores. En esa 1936
predijeron el triunfo de Alf Landon con un 57% de las preferencias. El resultado en la elección fue a favor de Franklin Roosevelt con casi el 60% de los votos, o sea, exactamente lo opuesto. Y esto fue un impacto tan grande en la reputación de la revista de la que ya no se pudo recuperar y al poco tiempo pues cerró operaciones. Pues esto nos lleva a preguntarnos ¿para qué sirven las encuestas? Hablo de las encuestas en general. Yo les propongo que sirven para 4 cosas. Hay una investigación mediante encuestas que nos sirve en investigación de mercados. Hacemos también investigación de la opinión pública a través de encuestas. Dentro de eso podríamos considerar que se encuentra la evaluación de políticas públicas, aunque lo estoy poniendo como una área separada. Y por supuesto la investigación académica. En investigación de mercados, se considera que hoy lo que busca un mercadólogo es generar el famoso insight, que son aquellas como ideas que no nos la dicen literalmente los clientes o los consumidores, sino que nosotros tenemos que deducir a partir de lo que observamos en su forma de pensar y de conducirse. Estos son los famosos insights. Entonces, la investigación de mercados hoy en día busca generar insights que nos provean información para poder comprender el cómo y el por qué de los efectos que observamos en el mercado y por lo tanto las implicaciones que tienen para hacer planes de marketing exitosos. Es, digamos que la investigación de mercados lo que alimenta la base de los programas de mercadotecnia exitosos. En cuanto a la investigación de la opinión pública, tenemos una parte que se dedica a hacer estudios político-electorales, como los hacemos en la empresa donde trabajo actualmente, en De las Heras de Motecnia. Entonces, hacemos cosas como investigar y medir a los precandidatos y a los aspirantes a cargos de elección. Medimos también el arranque o la duración y el cierre de campañas electorales, la situación electoral en un determinado territorio. También podemos investigar la gestión del gobierno, entonces, cuál es el ánimo, la coyuntura de algo en el territorio, las expectativas y demandas de la población, qué tanta aprobación tienen los gobernantes. Y bueno, temas en general de opinión pública como la percepción ciudadana de algo, la comprensión y dimensionamiento de problemáticas, qué tanto tienen credibilidad y confianza los ciudadanos sobre algunos de esos temas y ese tipo de cuestiones. Hablaba yo que parte de la opinión pública de esta medición se puede considerar que es también la evaluación de políticas públicas, en donde vamos a investigar parámetros de servicio que se proporcionan a la población para poder efectivamente detectar oportunidades de mejora, ¿no? Y finalmente, en la investigación académica, cuando se trata de investigaciones cuyos objetivos son de carácter exploratorio o descriptivo, incluso causal, se utiliza mucho también las encuestas, son una de las herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo esta investigación académica. ¿Cómo funciona todo esto? Pues primero hay un proceso. El proceso de una encuesta comienza definiendo los objetivos. A partir de que definamos qué es lo que queremos saber, y entonces vamos a preparar una encuesta, tenemos que trabajar en 2 vertientes. En el lado de la izquierda es la forma en la que vamos a medir lo que queremos saber. Y en el lado de la derecha es a quién le vamos a preguntar o de dónde vamos a obtener esa información. Entonces, mientras en el lado izquierdo estamos eligiendo de qué modo vamos a hacer las entrevistas y qué cosas vamos a preguntar en el instrumento o en el cuestionario, en la derecha estamos trabajando para entender quién es el que conforma mi población o mi marco muestral y cómo voy a diseñar y seleccionar la muestra a la cual me interesa preguntarle. Ambas, digamos que tareas se conjuntan en la etapa de recolección de datos, en donde utilizo lo que trabajé del lado izquierdo, que fue mi cuestionario y el modo de la entrevista, con las personas que elegí del lado derecho y mi método de seleccionarlas para recolectar esa información, llevarlo a mi codificación, mis ajustes y al final tener un análisis de resultados. Obviamente, todos estos pasos están sujetos a errores. Y si no tenemos en mente
en dónde podemos equivocarnos, pues más fácil nos podremos estar equivocando. Uno de los grandes cuestionamientos que se ha hecho en los últimos años ha sido hacia la calidad de las encuestas, pero hay que entender bien por qué y en dónde están la fuente de errores. Cuando nosotros queremos medir la realidad es infinita, no es algo que podamos medir de una forma, digamos que cerrada, es mucho más grande de lo que podamos hacer. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes que vamos a perder calidad. El momento que hacemos una encuesta y queremos obtener información, ya vamos a tener por diseño que aceptar que vamos a medir un pedacito apenas de la realidad. Como decía hace rato, del lado izquierdo vamos a trabajar en lo que se trata de la medición y del lado derecho en lo que se trata de la representatividad de esa información. Entonces, si yo estoy preocupado de cómo medir una, por ejemplo, satisfacción de mis clientes, estoy trabajando en el lado izquierdo, en la medición, y estoy entonces utilizando constructos que me permitan tener una mejor idea de qué tan satisfechos están mis clientes. Si no logro plasmar adecuadamente esos constructos o elegir adecuadamente los reactivos para medirlo, pues voy a tener un error que se clasifica como un problema en la validez de la encuesta. No está midiendo lo que debería estar midiendo. Es un problema de validez. Después de esos constructos, yo elijo de qué forma los voy a meter en el cuestionario y si voy a utilizar escalas o voy a utilizar preguntas abiertas o voy a utilizar calificaciones numéricas. Y si no lo hago adecuadamente, puedo caer en un error de medición, que no es tanto el haber elegido mal el constructo, sino la escala. A partir de ahí vienen errores que me pueden llegar si al obtener las respuestas no logro plasmarlas adecuadamente, es decir, en las etapas de procesamiento puedo tener errores de procesamiento. Al final voy a contar con una respuesta editada. Del lado derecho, yo estoy intentando representar una población meta. Tengo que definir muy bien esa población meta para que yo pueda continuar precisamente trabajando sobre esta encuesta. Si no logro definir bien esa población, pues voy a tener un error de cobertura. Y ese es uno de los principales problemas que más adelante vamos a ver, que podemos caer en el mundo de las encuestas digitales. De igual forma, una vez que tengo la población meta, si no logro hacer correctamente un marco muestral y elegir a estos informantes, puedo tener un error de muestreo. Al momento que elijo la muestra, si la muestra no corresponde al fenómeno o si tengo una no respuesta muy elevada que está relacionada con lo que estoy midiendo, puede haber un error de no respuesta. Esto es lo que pasó en el caso que vimos hace unos minutos de la revista de Literary Digest. Sus suscriptores eran gente que en 1936, estamos hablando una época de la depresión económica, el crash de la bolsa del 29 todavía no estaba superado al 100% para 1936. La gente que podía pagar una suscripción a una revista, evidentemente era gente de un nivel socioeconómico distinto al resto del país. Estas personas, si además estamos también preguntando a gente que tenía un auto en medio de todas estas condiciones, o incluso gente que tenía un teléfono fijo, pues evidentemente es una población muy distinta del resto de los que van a acudir a votar. Y la revista, pues por muy alto número de tarjetas postales que hubiera recibido, no necesariamente logró representar en esa muestra el comportamiento de voto que ya se llevó a cabo de otra forma, ¿no? Cuando no logro hacer que lo que me respondió el encuestado y si tengo yo necesidad de hacer ponderaciones o ajustes posteriores, puedo caer también en un error de ajuste. Y finalmente, estos pasos son todo lo que se debe librar para que lleguemos a una estadística de la encuesta, que al final refleje lo que estamos buscando obtener y la razón por la que hicimos la encuesta. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas trampas, por llamarle de esa forma, que en realidad son obstáculos que al diseñar una encuesta hay que ir librando. Lo más común es que los modos de entrevista, ya para irme acercando a nuestro tema de las encuestas digitales, se realicen de forma personal o telefónica o en línea.
Actualmente en el doctorado, ahí en la Anáhuac, estoy trabajando como proyecto de investigación el desarrollar un modelo metodológico para mejorar la medición de la opinión pública integrando diversas técnicas de medición, o sea, combinando a lo mejor dos o más de estas técnicas o modos de entrevista y la forma adecuada, ¿no? Para medir con más colores, por decir así, la realidad. Vamos entonces haciendo cada vez más puntual nuestro tema de las encuestas digitales. Las encuestas digitales son aquellas que se basan en cuestionarios autoadministrados en la web, donde el encuestado lee las preguntas, ya sea en la pantalla de una computadora, un teléfono inteligente o algún otro dispositivo móvil, y registra manualmente las respuestas. En México hay 93 millones de líneas de servicio móvil con acceso a Internet. Esto es según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el dato de 2019. Esto nos da también alrededor de 74 líneas de servicio móvil con acceso a Internet por cada 100 habitantes. Es decir, hay una conectividad muy alta que motiva a muchos a empezar a considerar las encuestas digitales o encuestas en línea como una opción que represente de mejor forma la realidad que hoy se mide o hasta hace una semana se medía de forma personal y en vivienda. Pero aquí es donde tenemos que tener en cuenta esas fuentes de error de las que hablábamos y vamos a continuar registrando las mejores prácticas. Entonces, se hacen un poco más de 8 millones de entrevistas de opinión por año en México. Estas, más o menos, la mitad se realizan de forma personal, una cuarta parte por teléfono y la otra cuarta parte por internet, de acuerdo con la AMAI. Estos son datos del 2018. Entonces, esto hace que muchos consideren que las encuestas digitales son una herramienta importante. No está aquí incluida la mención, pero evidentemente todos lo sabemos, que en esta etapa de confinamiento y de cara a la pandemia que estamos viviendo, pues las encuestas digitales también se vuelven una opción muy atractiva para realizar investigación. Tienen todas estas ventajas. Tienen la ventaja de ser flexibles porque podemos incorporar y elegir muchas situaciones, constructos y hacerlo a nuestra medida de una forma ágil. Son rápidas, el costo es mucho menor. Hay una facilidad para capturar la información porque se están escribiendo los datos por parte del mismo entrevistado. Puedo utilizar diversos tipos de preguntas y yo puedo además controlar la calidad de la respuesta. Si le pido límites, lo puedo obligar a que me conteste dentro de ciertos límites, nada más números del 1 al 10, por ejemplo, o no lo dejo avanzar si no responde todo. Le puedo pedir que me diga una opción y no se vaya a no sabe, no contestó. Es decir, tiene muchas ventajas desde el punto de vista del control de la información, pero también tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque hay una baja tasa de respuesta. Y lo que vamos a estar midiendo es más hacia la población de Internet. O sea, si yo estoy haciendo una encuesta en línea y estoy invitando a que participen en línea, pues tengo que entender que la población que está participando es la que está en línea. O sea, los hallazgos se podrían considerar que son hallazgos que representan la población que está en Internet. Hay una también preocupación cada vez mayor en cuanto a la privacidad de los datos y es muy difícil hacer un diseño muestral que sea entonces representativo. Eso es una gran limitación. Hay además otras de carácter como la claridad en las instrucciones. Hay gente que no sigue las instrucciones tan fácil como las estamos queriendo que las sigan y no hay nadie que le ayude a explicar lo que queremos que haga. También hay una cierta percepción de correo basura y de desconfianza de todo lo que parezca ser encuesta, qué tal que no es encuesta, qué tal que es una tranza y todo lo que hemos visto que ha pasado en situaciones así. Son impersonales, o sea, el hecho de que estén ahora sí que en línea y que uno tenga que estar llenando los datos de forma solitaria sin que haya otra persona platicando del tema con la encuesta, pues se vuelve impersonal. Y existen participantes que tienen diferentes habilidades tecnológicas. Entonces, no todos van a seguir las instrucciones o van a contestar de la misma forma o con tanta facilidad como otros. Esto podría ser una barrera también tecnológica. Y entonces esas personas, si está algo más complicado de lo que quisieran, van a abandonar la entrevista y no vamos a conocer su opinión. O sea, y si está relacionada con lo que estábamos midiendo,
tenemos un grave problema. Se considera que hay encuestas digitales probabilísticas y no probabilísticas, pero comentaba yo que las probabilísticas son como muy difíciles de que existan cuando se trata del mundo digital. ¿Por qué? Porque tendría yo que tener una muestra a partir de un listado cerrado, por decir así. Si yo quisiera medir la opinión de la comunidad de Anáhuac, entonces seguramente sí puedo tener una lista de personas que pertenecen, ya sea de la Facultad de Comunicación o de todo el profesorado o de los estudiantes de tercer semestre. O sea, yo puedo tener una población en un listado y sacar una muestra probabilística y encuestarla digitalmente, ahí sí, pero es una restricción que tendría que tener. O puedo hacer un levantamiento mixto, es decir, puedo hacer mi muestreo a nivel poblacional tradicional, como lo haría para hacer una encuesta en papel o en vivienda. Y a partir de esa opción, acercarme a entregarle en la vivienda una opción de levantamiento de encuesta digital. Y de esta forma haría entonces un muestreo probabilístico con levantamiento digital, es un levantamiento mixto. O ciertos paneles de usuarios que yo la verdad no recomiendo ninguno que me conste, pero que se jactan de ser paneles probabilísticos, porque los usuarios han sido seleccionados para integrarse de una forma probabilística. En el lado no probabilístico, que es la mayoría de las que vemos, son todos los sondeos que vemos en redes, todo lo que vemos que se hacen encuestas en redes, las encuestas de autoselección sin restricciones, ¿no? O sea, todo eso es no probabilístico, y los paneles de participación voluntaria, que esos son los que más llegamos a ver, en donde te puedes unir, pues entonces, si tú participas de manera voluntaria, no fue probabilístico. No significa que no sirva. Lo probabilístico tiene una serie de ventajas, entre ellas es que yo puedo calcular el porcentaje de margen de error con precisamente estadística y saber que entonces lo que yo obtenga a partir de ahí es aplicable más o menos un margen de error. Los no probabilísticos no lo puedo hacer porque por definición no son probabilísticos. Sin embargo, no significa que no obtenga información valiosa y que me sirva para tomar decisiones, que al final es lo que estamos buscando. ¿Qué decisiones entonces tengo que tomar? Pues primero, antes de hacer una encuesta, ¿de qué forma voy a contactar a los encuestados? ¿Voy a usar o no paneles? ¿Lo voy a hacer probabilístico o no probabilístico? ¿De qué tamaño voy a hacer mi muestra? ¿Cómo voy a controlar el acceso a la encuesta? ¿Hasta qué tasa de no respuesta estoy dispuesto a aceptar? Y por lo tanto, ¿qué representatividad va a tener mi encuesta? Y si necesito o no utilizar incentivos. Todas estas son preguntas que tengo que formular antes de lanzarme a hacer mi encuesta. Pero me parece que es suficiente teoría y les quiero poner un ejemplo práctico que ilustra cómo podemos hacer entonces un anuncio en Facebook para anunciar, ahora sí que una encuesta en línea que tengamos montada en una plataforma de encuestas y que nos respondan a partir de lo que anunciemos. En Facebook ustedes pueden hacer una cuenta de anunciante. Esto no se necesita que sea una cuenta de empresa ni nada. O sea, como persona física o individuo, ustedes pueden activar la opción de poner anuncios y entonces podrán hacer anuncios en Facebook. El menú de la izquierda es una forma de acceder a ese administrador de anuncios, o pueden entrar a esta liga directamente y ahí les va a poner las opciones para poner anuncios. Cuando entren a esa liga, les va a solicitar crear entonces una campaña, que es el botón verde. O sea, estas cosas son más o menos fáciles de ir siguiendo conforme lo va presentando las opciones Facebook. Y a partir de crear una nueva campaña, nos va a preguntar cuál es el objetivo que tenemos al poner nuestra campaña en Facebook. Lo que queremos es, en este caso, queremos tráfico que vayan hacia nuestra encuesta que está montada no en Facebook, obviamente, está en otro lado, está en un SurveyMonkey o está en un dominio propio o en algún otro proveedor de cuestionarios, pero lo vamos a publicitar en Facebook para que las personas visiten nuestra encuesta que está en el otro sitio. Entonces le decimos a Facebook que buscamos un objetivo de tráfico y a partir de ahí nos dice, bueno, ponle el nombre a esta campaña, yo lo estoy poniendo encuesta y le estoy diciendo que nos gastemos, por ejemplo, 100 pesos al día. Aquí lo pueden ver del lado derecho de la pantalla.
Lo siguiente que nos va a preguntar es, bueno, una vez que está definido que tu objetivo va a ser un objetivo de campaña de tráfico, ¿hacia dónde vas a dirigir el tráfico? Del lado izquierdo, pues le estamos diciendo hacia un sitio web, que en realidad es una encuesta, pero es un sitio web, es una dirección de internet. Y abajo vamos a seleccionar que nos haga el contenido de forma dinámica. Esto es para que Facebook haga los anuncios de forma que encuentre la mejor combinación para obtener visitantes a nuestra encuesta. Nos va a preguntar a quién deseas seleccionar como público de esta campaña. Es decir, qué tipo de gente te gustaría que respondiera a tu encuesta. Y aquí lo podemos acotar. Esto es la ventaja de usar una herramienta como Facebook. Yo estoy poniendo aquí un ejemplo en donde le estoy pidiendo que la gente que vea este anuncio sea gente que vive en Huixquilucan en la edad de 31 a 60 años de edad y con los siguientes intereses, que tenga interés, por ejemplo, de compras online, de accesorios de moda, compras y moda y de ropa. Es un ejemplo nada más para que ustedes vean cómo puedo yo ser muy preciso en lo que yo quiero que esas personas vean mi anuncio. Del lado derecho, me dice Facebook, con esas opciones, tú tienes un alcance potencial de 51,000 personas, para los cuales, como te quieres gastar 100 pesos al día, vas a estar más o menos impactando entre 4,000 y 12,000 de forma diaria. Y estimamos que entre 82 y 237 le den clic al anuncio todos los días. Pues esos para mí serían muy interesantes porque van a contestar mi encuesta. Una vez que ya dijimos eso, que fue el público, le tenemos que dar el contenido de la campaña Facebook. Como dijimos que era un contenido dinámico, le vamos a dar hasta 10 imágenes que les recomiendo que tomen de fuentes que no tengan licencia de uso de derechos de imagen, pero se cargan las 10, hasta 10 imágenes que pueden ser utilizadas para publicar anuncios para nuestra encuesta. Y a partir de ahí escribimos los textos, como dice aquí en el texto principal. Un ejemplo puede ser: queremos conocer tu opinión, por favor responde esta breve encuesta. Yo le puedo poner un título al anuncio que diga satisfacción de clientes, por ejemplo. Y sí tenemos que decirle en dónde está la dirección a la que van a dirigir aquel que le dé clic a mi anuncio, que normalmente es una dirección tipo SurveyMonkey o algún otro lugar donde esté nuestra encuesta. Del lado derecho vemos el previo. Así es como saldría nuestro anuncio a las personas que seleccionamos que deseamos que contesten. Facebook nos va a revisar antes de confirmar todo lo que hemos hecho hasta el momento, y si nos gusta, pues finalmente le daremos la opción de publicar y ya estaremos en vivo gastando 100 pesitos al día y obteniendo respondientes en nuestra encuesta. Les quiero poner un ejemplo de algo que hice la semana pasada. Hicimos una encuesta en línea que metimos 2 días de publicidad, el día 19 y 20 de mayo. Esto tuvo un alcance de 111,968 personas, a las cuales Facebook le mostró 140,394 veces el anuncio y nos cobró 1,400 pesos. Obtuvimos 4,150 clics. Esto es un costo por clic de 34 centavos. De todos ellos, no todos terminan el cuestionario. Pueden haber abandonos. Los cuestionarios completados al final fueron 1,660. Esto nos da un costo por cuestionario de 84 centavos. Entonces, como pueden ver, efectivamente es una de las razones, el costo, el querer utilizar Facebook como medio de reclutamiento de encuestados. Hay muchas herramientas para la programación de cuestionarios. Esto ya estamos del lado de dónde se monta la encuesta. Y no quisiera tardarme yo mucho en esta parte porque son muchas opciones y a lo mejor tiene cada uno particularidades. Esto es nada más una breve colección de lugares, que son 25 que yo les puse en esta lámina, en donde nos pueden ayudar a hacer cuestionarios en línea, desde los más básicos, y hay unos gratuitos, hay unos que cobran, hasta los más complicados. Personalmente, yo conozco el primero a la izquierda, Sawtooth Software, es el que utilizamos en la empresa. El Question Pro también es bastante bueno. Kobo es open source. Microsoft ya se metió también a esta parte de la tecnología. SurveyMonkey es de los más sencillos que se pueden utilizar.
La desventaja es que no puedo yo descargar los datos al final en Excel. Tengo que pagar si es que los quiero descargar, pero si lo quiero mantener gratuito, puedo analizar en línea con tableros de control la información que obtuve. El de abajo a la izquierda, Dublo, también es bastante bueno. Y bueno, Google Forms, que es algo de lo que también se utiliza en investigación académica muy frecuente. Los quiero dejar con 10 tips para escribir cuestionarios en línea. Tenemos que cuidar la redacción porque los cambios leves de cualquier frase pueden afectar y pueden producir resultados diferentes, pueden sesgar a las personas. También debemos de evitar hacer preguntas fuera de contexto. Tenemos que llevarlos de la mano, tenemos que seguir el tema y no podemos de repente cambiar, ahora sí que de sopetón, de un tema a otro que no tenga sentido porque las personas empiezan a confundir. El enfoque debe de ser entonces de lo general a lo particular, dejando de preferencia las preguntas relativas a datos demográficos más hacia el final porque podemos ya tener mayor confianza en ese punto. Las opciones de respuesta deben de ser siempre mutuamente excluyentes y también exhaustivas. No podemos dejar que estén opciones que no vayan y que el encuestado quisiera que estuvieran. Ahí sería importante probar el cuestionario antes de desplegarlo. También evitemos hacer preguntas confusas o no específicas, o sea, no puede ser algo demasiado abstracto, tenemos que bajarlo a una escala de medición o dejar una pregunta abierta si es que buscamos esa respuesta, pero no confuso, tiene que ser específico. Y por supuesto no forzar las respuestas, no podemos hacer preguntas que ya vengan sesgadas, ¿no? Se acostumbra que si usamos una escala como Likert, pues que las respuestas estén balanceadas, que la posición neutra esté en el centro de la escala, que lo positivo en un extremo y lo negativo en el otro extremo. Y hay que tener cuidado de no preguntar dos cosas en la misma pregunta. Si queremos saber dos cosas, hay que hacer dos o más preguntas. Por último, la longitud del cuestionario, cuando es una encuesta en línea, sí es algo que tenemos que revisar. Hay temas que las personas, vamos a decir, que toleran un poco más y podemos hacer más preguntas. En este momento, si hacemos cuestionarios acerca del coronavirus, las personas están enganchadas con el tema y sí podemos tener un poco más longitud de ese tipo de cuestionarios a otros tipos de temas que se pueden desesperar y abandonar antes de terminar. Los dejo para terminar con una frase de Neil Armstrong que, como ustedes saben, fue el primer hombre en la luna. Él dice que la investigación es crear nuevo conocimiento y me parece que en estas épocas es algo muy relevante, es algo que tenemos que seguir haciendo y es simplemente conocer bien nuestras herramientas para obtener aquellos datos y la información que estamos buscando. Entonces, no por ello debemos detenernos. No podemos en este momento, por ley, lo dice en este momento el gobierno, no podemos hacer en este momento encuestas en vivienda, no podemos hacerlas en persona, pero me parece que sí podemos continuar haciendo telefónicas, continuando haciendo encuestas en línea, simplemente tenemos que entender para qué sirve cada herramienta y a partir de ahí, pues sacarle lo mejor de lo que tenemos a nuestra disposición. Yo les agradezco mucho. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y espero que esta información les sea de utilidad. Estas son mis redes sociales y mi correo de contacto. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un gusto escuchar tu presentación. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Les decíamos a todos nuestros participantes que tanto por vía del chat o en la parte inferior del módulo de participantes tienen la posibilidad de levantar la mano de manera virtual para que podamos darles acceso también al micrófono y que puedan hacer los cuestionamientos. Si alguien tuviera alguna pregunta, puede ir levantando la mano de manera virtual y en un momento más le vamos a ceder la palabra. Y en lo que se van animando las personas, Luis, a participar, yo tenía por ahí una inquietud, bueno, ahí aparece que nos acompaña Roy Campos, aparece la imagen de Roy, si estás ahí Roy, te mandamos un saludo también por parte de la Facultad de Comunicación. Y lo que queríamos preguntar, Luis, era en primera instancia, el tema de las encuestas, hoy que está migrando también al tema de lo digital, responde también a otra inquietud que es la seguridad
de quienes se dedican al levantamiento de las encuestas. Previo al momento de la contingencia, muchas de las personas cuando tenían que levantar un estudio, pues temían qué podría pasarle a sus encuestados, ¿no? Las zonas de riesgo que hay en nuestro país. En términos de la experiencia que ustedes han tenido dentro de la empresa, pues nos gustaría escuchar qué tanto esto también es un anuncio de lo que podría ser el futuro de la investigación de mercados y la investigación de la opinión pública en México, sobre todo por la situación violenta que se vive. Así es, Jorge. La parte de la seguridad ha sido un problema que hemos visto, y hablo de que hemos visto todos los mexicanos como algo que ha venido creciendo en los últimos años, y esto afecta en el área de las encuestas a todos los que nos dedicamos a esta profesión, porque precisamente se empiezan a escuchar ya casos cada vez más preocupantes en ciertos territorios a nivel nacional, en donde hay problemas de inseguridad y en donde ya no nos dejan a lo mejor entrar. Están ya tal vez controlados por organizaciones delictivas o hay algún otro tema político muy importante, coyuntural. Y esto vamos a decir que nos previene de medir la opinión pública en ese territorio. Tenemos que entonces recurrir a soluciones de materia estadística y a reemplazos y una serie de cosas que ensucian, la verdad es que ensucian el trabajo a nivel de campo. Estas herramientas digitales me parece que vienen creciendo, todavía no llegan a superar esta falta de representatividad. Sin embargo, vamos a ver en el futuro cómo cada vez se va a tener que adoptar mejor. Y por eso se me hace muy interesante esta línea de investigación. Es algo que podemos ir aprovechando y desarrollando de forma conjunta, manteniendo esta comparación de medición de opinión pública, en donde las situaciones no solo de inseguridad, también hay unas que son de nivel de acceso. Es decir, hay muchos territorios que están cerrados, por ejemplo, colonias cerradas por ser de una clase socioeconómica muy alta y no dejan entrar encuestadores. Entonces no podemos tocar la puerta de esas viviendas tampoco. No es un tema de inseguridad, es un tema de acceso también. Sin embargo, ellos sí tienen acceso a Internet y sí podrían entonces darnos opinión por otro modo de entrevista. Y es algo que cobra doblemente relevancia en esta época en donde se nos suma esta problemática también de salud. Entonces, es el esfuerzo de que tenemos la mayoría de los encuestadores, es el estar generando estas herramientas de una forma que podamos captar esa opinión. Hay, por ejemplo, esfuerzos de gente que se especializa en estar leyendo los comentarios de las redes sociales, en estar minando de una forma los feeds que vienen de las plataformas y a partir de ahí extraer los sentimientos de la opinión pública sobre ciertos temas. Y eso también ayuda, ¿no? O sea, nos da otra perspectiva y nos ayuda a comprender mejor lo que estamos queriendo medir. Al final, me parece que todo esfuerzo que sea motivado por una cuestión de metodológica y querer realmente una opinión objetiva de lo que queremos medir, siempre va a ser algo que la comunidad apoyemos. Porque desgraciadamente han habido esfuerzos que son pues sesgos hacia confirmación de ventajas, ¿no? O sea, hay quien también se deja convencer de que si lo medimos de cierta forma, es mejor para mí porque va a salir más alto lo que yo estoy midiendo o va a salir más bajo y ahí no sería, digamos que, un sentimiento profesional o correcto de quererlo medir vía digital que mejor que vía telefónica, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Tenemos por aquí una pregunta de Julio Rolando Rosales. Julio, si quieres abrir tu micrófono, adelante. Sí, gracias Luis, muchas felicidades por tu plática, estuvo muy buena. ¿Qué tan importante es el incentivo para que terminen la encuesta digital? Sí, y además de Facebook, ¿qué otra plataforma digital puede funcionar que tú nos recomiendes en tu experiencia? Ok, el incentivo no es tan importante si mantenemos un cuestionario que sea más o menos breve. Y a esto me refiero que no exceda de unos 5 o 10 minutos de aplicación, dependiendo del tema. Si es un tema que está, como decía yo hace rato, más o menos en boga de la gente en este momento, puede que se puedan hacer más preguntas. Y en estos casos no es necesario hacer o ofrecer incentivos. El incentivo casi fue el participar, a dejar su opinión en una encuesta que va a medir
una serie de temas que están en su interés. Entonces, no es tan importante en ese momento el incentivo. El incentivo es necesario para otro tipo de investigaciones que tienen de por sí que llevar un control mucho mayor. Se tendría que hacer de una forma en la que el encuestado esté, primero, seguro que se le va a hacer llegar. Entonces tendríamos que tener un muestreo previo y después una especie de mecanismo de entrega de incentivos, y a cambio de ello, el encuestado tendría que saber qué es lo que se espera de su participación. Entonces se utiliza más en levantamientos híbridos, en donde hacemos nuestro muestreo a lo mejor de forma tradicional, por decirlo, por AGEPS o por secciones electorales o alguna otra unidad que sea nuestra muestra, y a partir de que contactamos a los informantes, ya podríamos entonces ofrecer incentivos para lograr que nos respondan, que normalmente son cuestionarios que tienen una longitud mayor a 20, 30 minutos. Y a partir de ahí, ellos entonces obtienen algo a cambio. Y entonces que tenemos el mecanismo de entrega, tendríamos también el mecanismo de recolección de datos, ¿no? Entonces, en términos generales, el incentivo en encuestas digitales no es muy utilizado, precisamente por esa razón. Se prefiere, si se desean conocer varias cosas, se prefiere hacer mejor 2 o 3 cuestionarios separados y entonces medirlos cada ciertos días. Y otra plataforma que pueden ustedes considerar es el mismo Google. El Google te deja poner anuncios en Google. Todo lo que se hace de búsquedas te llena de anuncios primero antes de los resultados, y ahí puedes tú también, uno de esos anuncios, publicar tu encuesta de una forma similar a la que tiene Facebook de segmentar al público que deseas que responda. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Julio. Por aquí pregunta el doctor Francisco Javier Vidal, ¿cuál es la tasa de respuesta mínima aceptable en una encuesta digital? Pero, Francisco, no sé si quisieras tú también hacerle algún autocuestionamiento a nuestro invitado Luis Herrero. No, Jorge, gracias. Solo quería saber eso de la tasa de respuesta porque es un problema muy serio en las encuestas, y supongo que en el diseño de la muestra digital debe ser algo que les preocupa mucho, ¿no? Porque la tasa de rechazo puede ser altísima. Es todo, gracias. Gracias. La tasa de respuesta todavía no está como muy definida en encuestas digitales, en aceptar qué es alto o qué es bajo. Lo que más se debe de preocupar en este momento el investigador es que no esté relacionada esa tasa de respuesta con el fenómeno que estamos midiendo, porque entonces pasaría algo similar a lo que comentábamos de Literary Digest. Esas personas que respondieron a la revista también se reservaron, o sea, la tasa de no respuesta de aquellos que se reservaron su opinión era porque iban a apoyar a Roosevelt. Entonces, ahí sí estaba relacionada la tasa de respuesta con el fenómeno a medir. Y por supuesto que fue una de las causas que tuvo para cometer el error. Entonces, en digital, como es tan amplio, va a depender de la investigación, el objetivo que tiene, del público que se desea que opine, y si eso está o no está ligado a una tasa de respuesta directamente. Sí. Es todo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Javier. Por aquí Betty Piñón también tiene una pregunta. Betty, no sé si quisieras abrir tu micrófono. A ver, ¿me oigo? Sí, perfecto, Betty. Adelante. Es que no utilizo mucho micrófono porque tengo perros, pero espero que no ladren. No te preocupes, adelante. Bueno, era para saber, quiero poner un negocio en Querétaro. Ahorita, pues evidentemente no se puede viajar, hacer encuestas ni nada. Entonces planeaba hacer una encuesta en línea y mi intención era, pues buscar, cómo buscar mi público objetivo. Y pensaba en grupos de Facebook de Querétaro, o qué podrían sugerir sobre eso. ¿De qué es el negocio, Betty? Perdón. Mi interés es una tipo cafetería con algunos detalles diferentes a una simple cafetería. Pero pues sé que en el centro pues hay muchas cafeterías, entonces quería pues buscar primero en dónde, si es posible, si pues vamos, si es en el centro o lo pongo en las afueras, ¿no? Porque hay muchos lugares que están creciendo en Querétaro. Entonces, ¿cómo le podría yo hacer? Correcto. Yo creo que necesitas una combinación de herramientas. La parte de elección del local, por ejemplo, tiene que venir a partir de una investigación
de marketing geográfico, como lo que nuestro amigo Julio Rosales se dedica. Así que, Julio, si estás escuchando, mándale tus datos a Betty, tal vez le puedas ayudar. Pero en la parte de la opinión, me parece que te puede dar algo de información respecto a lo que en Querétaro están haciendo las conversaciones. Es decir, no estaríamos buscando una representatividad de la población en términos estadísticos, pero podríamos empezar a conocer los temas que están en la mesa, las grandes conversaciones, vamos a decir, en cuanto a los cafés, las preocupaciones, es decir, toda una serie de elementos que se pueden medir muy bien por Facebook, pero que necesitas tú entender en qué parte de tu estrategia de negocio vas a llenar esa cubeta de información para que te sirva precisamente adecuadamente para lo que buscas. Ah, perfecto, gracias. Sí, porque he buscado estadísticas y eso, y bueno, me he empapado un poco de la información, pero sí, entonces habría que buscar en dos partes, me imagino, ¿no? Yo creo que serían varias partes, porque necesitas una parte que es opinión, que es lo que estamos ahora platicando. Necesitas una parte que es ubicación. Necesitas aquella que tiene que ver con la competencia, que es otro tipo de investigación distinta. Y, bueno, finalmente, la prueba de concepto de lo que tú estés pensando lanzar. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿De qué? Luis, una pregunta en lo que cedemos el micrófono a las demás personas que se están sumando para dejar comentarios dentro de nuestro chat y darles la palabra. Estas herramientas digitales que hoy ya podemos implementar, como las que comentas de tipo Facebook o alguna de las otras plataformas para hacer la adquisición y programación y envío de las encuestas, te permiten hacer captura tanto de datos cuantitativos, cualitativos, pero también cruzarlos a través de TIC, data, big data y small data como para hacer un trabajo mucho más integral, 360 en investigación de mercado y de opinión pública? ¿O se limitan siempre a trabajar por separado? No, yo creo que justo hay varios despachos que se dedican a la integración de fuentes de datos, justo obteniendo lo que cada plataforma tiene vía, por ejemplo, los APIs, ¿no? Los APIs de cada plataforma que pueden algunos ser muy amigables para explotar esa forma de información. Y que pueden ser complementarios. O sea, yo pienso que eso es un terreno que aún estamos en pañales, que estamos despegando, que la parte de las encuestas en línea está siendo transformada con al mismo tiempo estas otras fuentes de información que miden más que una opinión respecto a responder una pregunta en un cuestionario, ya directamente un comentario en una red social o un video que postula una postura o simplemente una conducta, ¿no? Que puede ser de compra o de clics o de agregar a carritos. Entonces yo creo que eso es un terreno bastante fértil aún y que se puede explotar, ¿no? ¿Ustedes ya están haciendo este tipo de mediciones ahí en Teleceras? Estamos comenzando a integrar algunas de estas herramientas precisamente. Estamos aprendiendo la forma en la que funcionan, por ejemplo, 2 o más modos de entrevista, ahora que no podemos salir a la calle, y ver de la forma que podemos sumar esos colores a la fotografía. Sí, lo estamos empezando a hacer. Edith Tenorio te dice que por aquí que le parece muy interesante tu presentación, que si es posible poner el slide donde pusiste las diferentes plataformas para hacer encuestas, Sí. para que puedan ver las personas. No sé si Edith, aprovechando este momento, tengas alguna duda que quisieras externar también a nuestro ponente, a Luis Herrero. Muchas gracias. Pues básicamente para mí es como muy importante esta parte de las herramientas para poder programar un cuestionario y que sean, hay tanto que es difícil luego saber cuáles son profesionales, cuáles no vas a tener en algún momento dado, pues que te vendan peras por manzanas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante contar con este tipo de plataformas que de alguna manera pues ya las han visto, ya han trabajado con ellas. Entonces, muchísimas gracias por volverla a poner y por compartirla y felicidades por la presentación. De verdad, muy interesante toda la información que nos compartiste. Muchas gracias. Y ¿Ya esperamos tienes entonces la pantalla? Sí, muchísimas gracias. Ok.
Y esperemos tener próximamente también a la gente de Question Pro que quiere dar un webinar con nosotros para hablar de cómo se están desarrollando este tipo de herramientas. Esperemos que después te pueda sumar también por ahí para escuchar sobre ello. José Martínez, tienes una pregunta por aquí. No sé si, José, quisieras hacerla de manera directa a Luis. Claro. Gracias, doctor Hidalgo, por la oportunidad de participar. Luis, mi pregunta es si existe algún tamaño, el tamaño de la muestra, por ejemplo, para hacer una encuesta electoral en un municipio. ¿Se basa de acuerdo al padrón electoral? ¿Si hay un porcentaje? Esa es en sí la pregunta. Sí, correcto. Tengo que hacer la aclaración. No recomendamos hacer encuestas electorales en línea. Eso es una población distinta. La población electoral es la que tiene una credencial vigente de elector y es la que queremos conocer cómo va a comportarse el día de la elección. Y en estos momentos, digamos que está muy lejos esa representatividad de poder hacer la estrategia que presenté de publicación de anuncios en Facebook con la conducta de voto, y menos en un municipio, ¿no? Entonces, sí hay esfuerzos que se están realizando. El mismo Roy Campos, que lo tenemos aquí de participante también, hace mucho trabajo en eso. Tiene que ver con trabajos de post-estratificación de las respuestas para que se parezcan un poco mejor a la población que sí tenemos en el país. Y ahí digamos que cada casa hace una receta de lo que pretende. Entonces, mi recomendación inicial sería no hacerlo, porque todavía estamos, pues ahora sí que conociendo ese mundo y la conectividad no ha llegado hasta ese nivel. Entonces, los tamaños de muestras se irían más bien al método tradicional probabilístico, tal vez para una elección. La unidad primaria de muestreo serían las secciones electorales. A partir del número de secciones electorales, y queremos entonces un error de la encuesta máximo de alrededor, no sé, como de 4%, podríamos entonces en un municipio aplicar alrededor de 600 entrevistas, que nos permite, de acuerdo a las fórmulas estadísticas, tener esa representatividad. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Por aquí también Alejandro Shapiro tiene una pregunta. Alejandro, no sé si quieras hacerla de manera directa, Luis. Sí, muchas gracias, doctor. Luis, mira, nosotros nos dedicamos a hacer evaluaciones de satisfacción en distintos comercios, de restaurantes hasta tiendas, gimnasios y demás. Y estas evaluaciones nosotros las presentamos en algunos indicadores. La mayoría de las preguntas que tenemos dentro del cuestionario son preguntas con escala Likert. Mi pregunta es, en la interpretación de esta información, ¿cuál es la mejor manera de interpretar las preguntas en escala Likert? No nada más contabilizando las respuestas, sino generando un indicador a partir de esta pregunta. La mejor manera es asignar un valor a cada respuesta o tomar las negativas, las positivas. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? Bueno, las escalas Likert son una de las herramientas que tenemos. Hablábamos hace unos minutos de medir la opinión en términos de bajarlo, digamos, a partir de nuestro objetivo a constructos, y los constructos a escalas. Entonces, no es la única forma de medir el constructo, sino que cuando elegimos utilizar una escala es porque decidimos que de esa forma representamos mejor el constructo. Entonces, como ejemplo, si yo quiero medir la satisfacción y yo pregunto, ¿qué tan satisfecho está desde el 1 hasta el 10? Si lo hago lo puedo hacer en Likert, y determino que lo que esté arriba de 8, pues para mí fue una satisfacción. No necesariamente estoy diciendo que es la única forma de hacerlo. Podría yo hacer 5 preguntas distintas de satisfacción que evalúen satisfacción con ciertos aspectos, hacer el promedio de todas y determinar que esa es la mejor forma de mi negocio de medir la satisfacción. A lo que voy con toda esa explicación es que no hay, digamos, una única respuesta, porque no depende de la escala, sino depende del objetivo para lo cual estoy utilizando la escala. La escala permite bastante, vamos a decir, que riqueza de información. Puedo hacer estimaciones estadísticas que tienen que ver con frecuencias, con medidas de tendencia central. Puedo hacer algunos análisis también de modelos predictivos. Es decir, me facilita cuantitativamente algunos análisis estadísticos, pero no depende de la escala, depende del objetivo.
Perfecto, muchas gracias, Luis. Alejandro, habías dejado una pregunta en el chat también, no sé si quieras que te la responda de Luis, es sobre el tema del caso del Literary Digest. Sí, es que me quedé con la duda de por qué fallaron en esta última estimación. Sí, o sea, asumo que siguieron con la misma metodología que en las 4 elecciones anteriores, como que ya no concluimos el por qué fallaron en esta última encuesta. Correcto. Sí, lo mencionaba a lo mejor un poquito con otras palabras, pero finalmente el error tuvo que ver con la representatividad, porque encuestaban a su base de suscriptores que eran eminentemente de una posición económica superior al resto de la población, tenían una suscripción de una revista, eso ya en la época de la crisis era un poder adquisitivo mayor. Tenían un auto, tenían un teléfono, es decir, era la opinión de un segmento adinerado de la población, no era necesariamente toda la población que estaba dispuesta a ir a votar a las elecciones. Entonces, había un problema en, primero, la representatividad y segundo, lo que hablábamos de la cobertura, respecto a la tasa de no respuesta, que finalmente aquellos que tenían una opinión pro Roosevelt decidían, se demostró después, decidieron no emitirla, o sea, no molestarse en responder la encuesta y simplemente ir y votar el día de la elección. Entonces, hubo ambos problemas ahí. De acuerdo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Alejandro. Marco, tienes una pregunta, si quieres abrir tu micrófono. Marcos Díaz. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Luis. Muchas felicidades por la plática. Yo te quería preguntar sobre la lámina en donde contrataron a Facebook, que por ahí les costó 1,400 pesos 2 días de encuesta, tuvieron 140 impresiones y luego bajan a, no me recuerdo el número de cuántas personas contestaron la encuesta y luego nada más 1,600 eran los que al final completaban el cuestionario. Yo te quería preguntar, para efectos numéricos de estadística, si con esos 1,600 o qué poblaciones tú consideras son suficientes tener de información para poder hacer inferencias. O sea, ¿cuánta gente necesitas que conteste la encuesta para que tú puedas ya sacar conclusiones más o menos relevantes? Es un poquito el problema de la representatividad otra vez, ¿no? Porque finalmente estoy midiendo con eso a una población que está asistiendo a Facebook. Entonces, si lo que yo quiero medir es las personas de Facebook, qué opinión tienen sobre lo que quiero preguntar, entonces sí, digamos que pues desde 300, 500 entrevistas podría considerarlo yo algo útil. No diría yo representativo, porque volvemos al lenguaje, ¿no? A los términos de probabilístico contra no probabilístico y por ende la representatividad asociada a una métrica de tamaño de muestra. Entonces, más bien lo que yo diría es, si es un fenómeno que yo puedo medir no probabilístico y yo quisiera conocer las posturas que tienen las personas sobre ese fenómeno, bueno, pues ya es al gusto casi del investigador, porque lo que requiere es a lo mejor una breve explicación de conductas. Por ejemplo, se utiliza mucho en la investigación académica que van y entrevistan a estudiantes de la misma universidad sobre un paper, por ejemplo, ¿no? O un artículo científico. Y pues eso, diríamos, eso es no probabilístico y eso, tamaño de muestra con un margen de error muy amplio, porque a lo mejor se hicieron, por decir un ejemplo, 120 estudiantes, ¿no? Sin embargo, eso es suficiente para demostrar el fenómeno que yo estaba buscando, que era si A, entonces B, por decir un ejemplo. Y entonces yo tengo evidencia empírica que confirma que existe evidencia, ¿no? que me permite aseverar que este fenómeno se da. No necesariamente voy a aseverar en este porcentaje sucede. Lo que estoy aseverando es que existe evidencia de A, entonces B, y me puede entonces dar avance en el conocimiento, en investigación. Es ahí donde es lo más difícil, ¿no? En establecer los límites que tiene cada una de estas investigaciones para que yo no me engañe pensando que ya descubrí que tanto por ciento de los mexicanos apoya esta idea o está en contra de esta otra o va a conducirse. No, lo que yo tengo son evidencias, pero en el momento que intento hacerlas probabilísticas, pensando en tamaños de muestra, es donde tengo que regresar a decir de dónde estoy sacando esa población para saber si la estoy representando adecuadamente. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Perdón, que me extienda nada más redondeando la información que tú estás comentando ahorita, muy interesante.
¿tú considerarías que dependiendo del giro del negocio que quieres investigar, la industria en la que es, etcétera, habría que modificar ese tamaño de muestra? Yo creo que cada investigador debe de definir antes de precisamente realizar la encuesta, justamente como parte de los objetivos del estudio, no solamente qué es lo que va a medir, sino de quién lo va a medir, de la forma en la que lo va a medir y el número de personas, que obviamente tengan un soporte para lo que va a realizar, porque si no, podría caer en la casualidad, ¿no? Y es ahí donde puede empezar los problemas. Pero sí, lo definiría cada uno antes de hacer el ejercicio. Perfecto, Luis, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Lourdes por aquí comentaba que era muy interesante tu plática, que si después vamos a tener grabación de la misma por aquellos que no pudieron ingresar o que tuvieron problemas para ello. Sí, Lourdes, vamos a tener después el respaldo videográfico de la misma para compartirlo también a través de nuestro canal de YouTube en posgrados de la Facultad de Comunicación. Con gusto lo compartiremos. Por aquí la maestra Cristina Rábago tiene una pregunta. Cristina, adelante si quieres preguntar. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos, ¿Sí? Cristina, adelante. Primero que nada, Luis, muchas felicidades. Muy interesante y muy buena tu conferencia. Yo tengo dos preguntas. Una viene en el sentido de que, bueno, un poquito lo que hablaba también el doctor Hidalgo, en esta cuestión de la confianza, que, bueno, de por sí cualquier encuesta, pues de repente la gente no tiene la confianza para contestarla. ¿Cómo logras, obviamente, en esta cuestión digital que ni siquiera te ven ni te conocen, generar un poco esta confianza para que tengas la mayor información pues más certero, más posible? Eso es una muy buena pregunta, Cristina. Gracias por compartirla. Cuando nosotros nos acercamos a una persona, vamos a suponer, ahora sí que de forma física, presencial, pues esta persona lo que vamos a solicitar es que nos dé su opinión en una entrevista personal. Nos va a ver que traemos un uniforme, una gorra, una identificación, porque pues, son vamos a decir que los protocolos que actualmente nos dan confianza para ceder nuestro tiempo en ayudarle a esta persona en responder su encuesta. Cuando lo hacemos en línea es algo similar. Es decir, necesitamos proveer que estamos detrás de una empresa seria, que les dé confianza, que tenga un número de seguidores, pues que no sea 3, ¿no? Que se vea que si le dan clic, pues encuentren que hay, vamos a decir, que una estructura y que al final del día los lleve a superar esa pequeña interrogación de decir, ¿será o no será algo real y será o no será arriesgado? Entonces, todos los elementos que de forma de comunicación, precisamente, ¿verdad? Podamos aportar, nos van a ayudar a facilitar la cooperación. Lo único es tener muy presente que todos esos elementos no vayan a sesgar la respuesta. O sea, si nos acercamos con el logo de un partido político, de entrada ya estamos transmitiendo un sesgo sobre lo que vamos a medir. Entonces, hay que tenerlo pensado. Es decir, todo eso se tiene que tomar de antemano una decisión y hacerlo de una forma ya, vamos a decir, decidida, ¿no? No a la casualidad, sino decidida. Pero tienes toda la razón, tiene que ver mucho con la imagen. Ok, muchas gracias. Y mi otra pregunta va un poquito en esta parte de cómo complementar en esta parte las investigaciones de mercado. Y hoy en día, pues obviamente va muy de la mano con las encuestas digitales, todo lo que tiene que ver con etnografía. ¿Tú en esa parte qué recomiendas o cómo lo utilizan o cómo complementas en esa parte, la parte de la etnografía con esta parte de la investigación en línea? Bueno, yo no soy experto en las etnografías, pero sí me gusta mucho trabajar con mis colegas cualitativos, como tenemos aquí línea a Rosalinda y a otros alumnos que tienen experiencia en eso, y que puedes sumar conocimientos, porque lo que estás haciendo era, como comentábamos al inicio, intentar medir una realidad que nos va a hacer, vamos a decir que un esfuerzo donde nos vamos a ir a quedar cortos. No podemos medir la realidad es infinita, pero si podemos aportar información desde varios esquemas, vía encuesta, vía cualitativo, vía etnografía, entonces nos va a dar más riqueza, ¿no? Yo creo que todos esos se pueden sumar. Y mientras más podamos, pues mejor interpretación podremos también generar después. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Cristina. Y por aquí también, muy en relación con la pregunta de la maestra Cristina, está la de la maestra Marianela Espinosa, que dice que sí es recomendable, por lo que dices, combinar encuestas, pero Marianela, si quieres hacer tu pregunta de manera directa, adelante. Marianela, si quieres abrir tu micrófono. No sé si siga por ahí Marianela, y si no tiene el micrófono abierto, yo te la hago, Luis, que si era precisamente recomendable combinar encuestas con consultas de feeds para ser más certeros en cuanto a la calidad de la misma y la obtención de insights poderosos. Es correcto. Lo que hay que tener cuidado es nada más en los términos, es decir, el combinar las encuestas no funciona así como pegar la base de datos al lado de la de los feeds, ¿no? Es decir, que a mí me tiene que dar una información, la encuesta, que yo tenga precisamente un uso para el cual fue diseñada, importante. A partir de ahí, tomo lo que yo pueda aplicar a partir de la consulta de los feeds y entonces lo aprendo y eso me puede dar otra parte de la película que yo pueda también sumar. Y al final, los insights que voy a generar pues son precisamente del investigador que tiene acceso a revisar la información que se obtuvo de cada uno de esos medios y finalmente formular el insight que estuvo buscando. Francisco Javier Morales tiene una pregunta por aquí. Francisco, si quieres abrir tu micrófono, adelante, bienvenido. Hola Jorge, buenas tardes. Gracias, Francisco, Sí. adelante. Y Luis, antes que nada, pues muchas gracias y felicidades, muy clara la exposición. Pues va muy de la mano por los comentarios que recién acaban de elaborar, que aunque yo entiendo que la cuestión de una encuesta está más del lado de la metodología cuantitativa, ¿sí? Sí tengo como que curiosidad como de preguntar qué tan fiable, porque viable, pues yo creo que tecnológicamente lo es, pero qué tan fiable es, como lo mencionaba la maestra, la cuestión etnográfica, entrevista a profundidad, incluso, no sé, hasta pensar en un focus group, pero con las herramientas digitales. Digo, perdón, desconozco si está bajo el dominio de tu actividad, pero pues ahora sí que sería básicamente un punto de vista, Luis, y una vez más, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo, Francisco, completamente recomendable que todas estas son herramientas tecnológicas que se pueden utilizar y que la fiabilidad no viene en sí con la herramienta, sino con el investigador, porque la parte cualitativa, sobre todo, requiere de una habilidad por parte de quien va a conducir, en este caso, como un ejemplo, una entrevista a profundidad, y que permita que ahora sí que la plataforma tecnológica no le sea un impedimento para captar esa información. Entonces, tiene que tener preparada su guía de tópicos, tiene que crear ese ambiente de confianza y tiene que lograr que las preguntas se puedan captar fuera en persona o en línea, ¿no? Y entonces con eso se me hace totalmente válido. Me parece que es algo que se puede aprovechar muy bien. Francisco, no sé si con esto ya quedó un poco resuelta tu interrogante. Sí, muy bien, Jorge Luis, muchas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias a ti. Por aquí, Luis Ángel Ábalos, le parece muy interesante tu presentación, muy esquemática. Muchísimas gracias. Paula Durán tiene problemas con su audio, pero te deja aquí unas preguntas. Luis dice que le gustaría saber específicamente para las encuestas en panel online, dos cosas. Uno, ¿qué tipo de incentivos o pagos recomiendas? Pesos o puntos, y dos, ¿cuál es la duración ideal o máxima, hablando también de panel? Bueno, el método de hacer encuestas vía panel, normalmente el que las diseña no es el que determina estas cosas. Es decir, si un cliente quiere obtener información aplicando un cuestionario a un panel, el proveedor del panel es el que ya tiene definido los incentivos y la duración, porque de acuerdo a eso es lo que nos va a cobrar. Entonces, nosotros en la empresa no tenemos paneles propios, pero sí hemos trabajado con otras empresas que tienen paneles y que cada uno lo hace, ahora sí que de acuerdo a la casa, la receta propia. Hay quienes les funciona mejor tener directamente una cuenta de dinero
en donde les propone a los panelistas un incentivo por un cuestionario, y obviamente va relacionado el monto del incentivo con el esfuerzo, por llamarlo de esa forma, del cuestionario, que sería en este caso la duración. Es similar a algunas empresas que trabajan, por ejemplo, ejercicios de Mystery Shopper, en donde se les encarga la función a miembros, que en este caso son los shoppers, pero que están controlados por un panel, para ir a revisar, por ejemplo, inventarios de tiendas OXXO, o tomar una foto de una promoción de una competencia, o asegurarse de que está el material punto de venta visible. Una serie de tareas que, entre más complicadas sean, pues obviamente el incentivo tiene que ser mayor, y va directamente relacionado con eso. Al final, es el proveedor del panel el que tiene esa definición, ¿no? de cuánto va a pagar, hasta dónde y qué tipo de incentivo va a ser. Perfecto. Y por aquí también tenemos una pregunta de Horacio Olvera. Horacio, no sé si quieras hacerla de manera directa a Luis. Adelante, bienvenido. Hola, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también, Luis. Excelente Zoom que nos has regalado. Una pregunta, mira, nosotros recientemente, yo soy maestro en una escuela pública, y recientemente se nos ocurrió una idea con respecto a las plataformas digitales que se están ocupando actualmente para la educación. Parte de nuestra encuesta que realizamos es con respecto a la satisfacción que han tenido con las herramientas como Zoom, como Classroom y como otras más que se han ocupado. Sin embargo, nuestro público, por el tipo de proyecto que tenemos, nuestro público interesante para nosotros es entre 6 a 16 años, o al público al que quisiéramos dirigir nuestra encuesta. No tuvimos la aceptación que queríamos con respecto al margen de edad, por motivo de que muchos maestros que solicitamos apoyo para que le hicieran la encuesta a los chicos se negaron a realizársela. No sé si fue por tema de disposición o porque existe algún tema legal al respecto para poder realizar encuestas a menores de edad. No sé si me podrías apoyar con esto. Gracias. Claro. Mira, no voy a presumir que me sepa la ley en sí de cuántos puedes o no legalmente entrevistar, pero te recomiendo mejor, en nuestra experiencia, una buena práctica, que sería cuando las personas son menores de edad, se debería de obtener precisamente el permiso de su padre o tutor que autorice realizarles la entrevista, sobre todo si se trata de algún tema que pudiera considerarse sensible. Esto es más que nada una buena práctica. No tengo, ahora sí que si soy sincero, presente una ley como tal que acote finalmente un rango de edad legal o no legal sobre responder. Lo que sí es que se hace mucha investigación, por lo menos de mercados, para productos con niños. Y trabajamos en conjunto con moderadores que hacen dinámicas en sesiones cualitativas, se acostumbra mucho, para observar precisamente su reacción ante nuevos conceptos de producto, ante una propuesta nueva de dulces o de cereales o de algún otro producto de consumo, y finalmente se recaban esos consentimientos informados de los padres. Se tiene que hacer, obviamente, todo de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que es así, es importante siempre manejar, pero no tiene nada que ver con ser menor o mayor de edad. Si guarda uno todos esos requerimientos, me parece que no hay un impedimento para llevarlo a cabo. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Y una última pregunta, Luis, ya que veo que ya no tenemos inquietudes tanto en nuestro chat como en la parte del panel levantando la mano, nada más en términos con la ética de la comunicación. Justo derivado del futuro de las encuestas, que sabemos que muchas de las empresas están apostando hacia la parte online y moverse hacia este campo digital. Hace rato te preguntaba la maestra Cristina Rábago el tema de cómo generar confianza y vínculos de confianza con los encuestados cuando cada vez nos enteramos más de el uso de la información, y no tanto porque rompan con, vamos a decirles, el tema de la protección de datos, sino que más bien hay datos que se generan de manera no directa, como tus emociones, como tus gustos y preferencias cuando estás navegando dentro de la red. Entonces, si hay medidores de Big Data, cruzándolo con emociones, sentimientos, valoraciones, cómo poder tener la garantía de que en el futuro
la gente no empiece a desistir ante el dar respuestas a este tipo de formas de encuesta por justo el temor a qué va a pasar con los datos. Y por eso te decía que era un tema que se cruza entre el aspecto ético y el futuro de la profesión de los investigadores de la opinión pública. Exacto. Yo pienso que todo esto siempre reacciona, ¿no? El gobierno y las leyes reaccionan tarde a la realidad de la sociedad y empiezan a formular entonces como obligatorio el cumplimiento de ciertas, que en su momento son prácticas, y se vuelven obligatorias, al exigir precisamente guardar una forma de hacer las cosas de una forma correcta. Actualmente, lo que abona a la confianza de los encuestados son precisamente el seguir prácticas que proveen certificaciones tipo ISO, que hay todo un lineamiento de manipulación de datos y de seguridad informática, y que hay empresas que ya empiezan a revisar el cumplimiento de este tipo de normas que pues obviamente proveen confianza. Entonces, si yo le digo a mi entrevistado, mira, tu opinión es secreta y es confidencial y yo estoy certificado en el ISO 27001, que tiene que ver con las tecnologías de información y las mejores prácticas para respaldos, y te garantizo casi que no nos van a hackear y salga de esto tu opinión en un foro que no era el que se tenía interesado, pues va dando confianza. Dentro de esas, el pertenecer a asociaciones del gremio, la AMAI, SEDE, ESOMAR, APOR, WAPOR, o sea, todas esas van siendo empresas que voluntariamente se suman a decir, yo me uno a un grupo de personas o de empresas que hacemos la práctica de una forma profesional, de una forma ética, de una forma correcta, y que nos conviene juntarnos para combatir, por llamarlo de esa forma, aquellos que abusan de esas prácticas. Es decir, a todos nos toca tomar de repente el teléfono, una llamada que parece encuesta y en realidad nos quieren vender alguna cosa por teléfono. Y esto nos va haciendo daño al resto de la industria, nos hace un detrimento en lo que pudiéramos estar posteriormente investigando. Entonces, en este momento es una lucha que todas las empresas que se dedican a esto de forma profesional tienen como una preocupación. Cada una va formulando la manera en la que esto les va proveyendo confianza al entrevistado, pero la preocupación sí es universal, porque queremos que todos ellos busquemos en el gremio la mejor forma de ir combatiendo estas malas prácticas, ¿no? Sí, sobre todo te lo preguntaba porque hoy sabemos que mucha de la solicitud de información no es la petición persona a persona, sino es una petición algorítmica. Sabemos que ya hay empresas que están echando a trabajar algoritmos para que uno le diga, búscame en la red qué opinan sobre este tema, quiero saber cuáles son opiniones favorables, desfavorables, y van programando algoritmos y tú ni siquiera te estás enterando de que están midiendo tu opinión en función de lo que tú publicas en tus redes sociodigitales, lo que tienes incluso hasta en tus correos electrónicos, opinando sobre esto. Y bueno, ya en alguna ocasión con el comisionado Joel Salas hablábamos precisamente DeFi sobre este tema de qué tanto están pensando en términos de regular con políticas públicas todas estas prácticas, porque al final pues terminarán afectando a una industria tan fuerte como la de ustedes. Así es, así es. Y yo me parece que es algo que debe de continuar, esta lucha, este esfuerzo por hacer las cosas bien y tener esa garantía a los informantes. Ahora, las plataformas suelen ser pues bastante truculentas, o sea, los términos y condiciones que uno acepta cuando decide utilizarla incluyen el hecho de que ellos pueden estar proveyendo nuestra fuente de datos o nuestra llamarle data stream de nuestra opinión a proveedores que los van a tomar y los van a analizar. Simplemente que no lo tenemos consciente. Entonces, al rato, justo como dices tú, estamos siendo analizados por alguna técnica de análisis de sentimiento o alguna técnica que ya nos catalogó como una persona pro esta opinión o en contra de esta otra y no nos enteramos, ¿no? Simplemente estuvo vertida en una opinión de una publicación a los cuales tienen derecho pues legalmente los términos y condiciones, las plataformas, pero no es lo mejor visto, ¿no? No es lo mejor visto.
Pues nuevamente, Luis, muchísimas gracias en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, de nuestra coordinación académica de posgrado. Yo quiero hacerte la entrega de este reconocimiento hoy virtual. Espero que muy próximo podamos entregarlo de manera física, en agradecimiento por tu valiosa videoconferencia, diseño de encuestas digitales, maestro Luis Herrero Corona. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y un honor tenerte con nosotros el día de hoy y bueno, pues ha sido de verdad un placer poderte escuchar. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a todos por su interés y por su participación. Les agradezco mucho. No, pues muchísimas gracias a todos, y también queremos hacerle una cordial invitación a todas las personas que hoy nos sintonizan. La próxima semana estaremos hablando sobre creatividad estratégica, el punto de inicio en la innovación, con la maestra Marianela Espinosa, quien también estará compartiendo con nosotros estas temáticas. Ella es la directora creativa del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y va a hablarnos sobre esto, ¿no? La creatividad estratégica. Así es que esperemos que nos puedan sintonizar en punto igual de las 4 de la tarde la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Nuevamente, Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos los que el día de hoy nos acompañaron. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.